Bueno, mis hermanos, entonces vamos a estar considerando hoy Lucas capítulo 19, desde el verso 28 al 48. Vamos a tomar lectura de la palabra y que el Señor nos vaya guiando a través de ella. Dice la palabra: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, este es el pasaje que continúa de lo que hace 8 días estuvimos tratando. Ahí enseguida, o antes de esto, estaba la parábola de las minas, y acá viene el Señor continuando con su itinerario. Aquí, hermanos, es bueno que miremos un poco el contexto geográfico de la región, los lugares por donde pasó Jesús antes de llegar a este lugar. Días antes estaba el Señor en Jerusalén, pero tuvo que salir de allí porque lo iban a apedrear. Después pasó al otro lado del Jordán y luego volvió hasta Betania, que fue cuando resucitó a Lázaro. De Betania pasó hasta la ciudad de Efraín, que es la región contigua al desierto, y luego nuevamente a Betania, donde 6 días antes de la Pascua fue donde María lo ungió con el perfume de nardo puro. 6 días antes de la Pascua. Luego, 5 días antes de la Pascua, es cuando ocurre la entrada triunfal a Jerusalén. Ese día de la entrada triunfal regresa en la noche a Betania, y al siguiente día, que es 4 días después de la Pascua, vuelve a Jerusalén al templo, no sin antes pasar por la higuera, que el Señor vio a ver si había fruto, pero maldijo la higuera porque esa higuera pues no había dado nada. Ese mismo día es cuando él vuelca las mesas del templo, sana ciegos y cojos, y les habla varias cosas a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, y permanece enseñando de día en el templo, y de noche, al caer la noche, él se iba para el monte de los Olivos. Entonces eso es más o menos ese itinerario que el Señor tuvo antes de llegar a la entrada triunfal. Ahora, el día siguiente, después de que se iba la noche al monte de los Olivos, 3 días antes de la Pascua, es cuando Pedro, sorprendido, nota cómo la higuera se había secado. Esa higuera seca también tiene un significado espiritual para este caso de Jerusalén, que era donde el Señor llegaba ya en su entrada triunfal, y era como ya el término de sus últimos días de ministerio. Jerusalén, hermanos, como nosotros sabemos, es esa ciudad que es capital de Israel.
Era la ciudad también religiosa, donde estaban juntados todos los maestros de la ley y todas las personas que decían conocer la ley. Entonces estaban los más doctos de la ley, estaban los más conocidos, y seguramente allá fue donde Jesús encontró muchos más de los fariseos, saduceos y muchos otros aspectos religiosos de lo que pudo tal vez haber encontrado en otros lugares. Entonces bien, mis hermanos, vamos a situarnos en el quinto día antes de la Pascua, que es la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Lucas 19:28 entonces está diciendo: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Hablamos un poquito, hermanos, hace 8 días al tener la reunión, que esa subida a Jerusalén era una cuesta bastante inclinada. Tenía una elevación de más o menos unos 1000 metros y una distancia de unos 26 kilómetros de recorrido. No era nada fácil estar caminando ahí, y hablamos incluso un poco de cómo el Señor también utilizaba eso para probar el corazón de aquellos que verdaderamente querían seguir a Él durante ese camino tan arduo, aguantando tal vez sed a veces, soportando también el sol, pero el Señor probaba los corazones de estos hombres, y en razón a esto también pues hablaba estas cosas, que fue lo de la parábola que vimos hace 8 días. Bien, hermanos, entonces esta es la última parte del itinerario de Jesús desde que comenzó su ministerio. Hasta hoy ya hemos visto, hermanos, varios aspectos relevantes que nos han mostrado los evangelios de lo que es el ministerio del Señor Jesucristo. Incluso antes de eso, vimos algunas profecías del Antiguo Testamento de la simiente del Señor que Dios había prometido desde Adán y Eva, y hasta después que Jesús vino, Juan Bautista como el profeta que le abrió el camino al Señor, y hemos visto esos aspectos también relevantes de lo que es el ministerio del Señor. Entonces Lucas 19:29 dice ahí: llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, fue cuando envió 2 de los discípulos para que hallaran un pollino atado, en el cual ningún hombre había montado jamás. Ese pollino es como la cría de la asna, es un asno donde nunca nadie había montado, y el Señor lo quiso utilizar para llegar a Jerusalén. Hay un aspecto acá relevante con esto, mis hermanos, y no sin antes recordar la profecía que se daba también de la entrada triunfal de Jesús, que está en Zacarías 9:9. Desde la Biblia de las Américas lo leo acá, dice la palabra: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino hijo de asna. Hermanos, el Señor Jesús no llegó montado en su caballo blanco, no llegó con vestiduras blancas, no llegó con la corona. El Señor Jesús, con toda la autoridad que tenía y el poder siendo Dios, utilizó un animal de carga. Un animal de carga que también significa diferentes aspectos de lo que Él quería mostrarle también a sus discípulos. Si los hermanos recuerdan, leíamos hace 8 días que ellos, los discípulos, pensarían que inmediatamente se iba a manifestar el reino de los cielos allá en Jerusalén. Es decir, que ellos pensaban que el Señor Jesús iba a tomar Jerusalén, iba a llegar de una a tomar el reinado, iba incluso a causar una sublevación contra el imperio romano. Una sublevación es como una rebelión contra el imperio, y todos estaban pensando eso. Por eso el Señor Jesús hace la aclaración con la parábola de las minas, pero además de esto Él muestra, yendo en este animal de carga, que Él entraba manso y humilde a su destino, que era la cruz, a cargar el pecado de toda la humanidad. Hermano, Jesús no entraba a Jerusalén a manifestar inmediatamente su reino, sino que iba primero a la cruz a cargar el pecado, como dice Isaías 53. Él llevó el castigo de nuestra paz, fue sobre Él, y sobre Él fue que llevó todos los pecados, tanto de ellos como de nosotros. Ese animal de carga representa, hermanos, que el Señor venía en su primera venida como un hombre, como Dios justo, humilde, como el Cordero. No venía como el león, porque eso está reservado para la segunda venida. Entonces el Señor Jesús viene justo, manso y humilde. Y dice la profecía, ¿no? Regocíjate sobremanera. Regocijémonos, hermanos, sobremanera, como ha pasado esta mañana también. Pero regocijémonos, hermanos, también todos los días por esta eterna salvación que nos ha sido dada. Porque dice la profecía: en la justicia y salvación del Rey, que vino a traernos esa justicia y salvación, hermanos.
Eso es en lo que nosotros, el Señor también nos llama a estar regocijados. Desde el principio de esta palabra, hermanos. Que cambiemos las murmuraciones, que cambiemos las quejas por esa eterna salvación y por ese gozo que nosotros podemos tener porque ya hemos sido salvos en el Rey justo, manso y humilde que entró ese día a Jerusalén, hermanos. El Señor no llegó ahí a establecer un juicio. El Señor no llegó ahí con espada. El Señor llegó, hermanos, a llevar nuestros pecados sobre sus hombros. Y por eso Él decide entrar en ese animal de carga. Un pollino, un asno, pequeñito donde Él iba montando. Y claro, como el rey, porque ciertamente el Señor también dio testimonio de que Él era la autoridad, de que era el Hijo de Dios, de que era aquel, cuando toda esta multitud le estaba alabando a la entrada de Jerusalén, para que todos vieran en Jerusalén quién realmente era el Señor. Ciertamente, mis hermanos, acá una de las cosas que nosotros también podemos ver es que nuestra confianza, hermanos, necesita siempre permanecer en el Señor Jesucristo. Si nosotros, hermanos, confiamos más en nuestras autoridades, en un gobierno, o en el presidente, o en cualquiera de estas autoridades que incluso el Señor ha levantado, hermanos, entonces está ocurriendo lo mismo que pasaba acá con los discípulos, que pensaban que Él iba a tomar entonces el reino a mano fuerte, como dar un golpe de estado, pero ciertamente, hermanos, las autoridades terrenales no tienen ni comparación con la autoridad celestial que el Padre le había concedido al Señor Jesús, hermanos. Aunque nosotros como ciudadanos estamos llamados a votar, a ejercer este derecho de voto, a elegir nuestras autoridades, aquí podemos ver, hermanos, que el Señor estaba llamando también a sus discípulos la atención para que ellos se centraran en que Él iba a hacer una obra maravillosa que aunque ellos no comprendían, Él les mostraba ciertamente que había algo que tenía que hacer antes de que Él viniera y venga a tomar el reino, porque aún todavía faltan cosas por cumplirse, ¿no? Y eso era lo que el Señor les quería mostrar ahí. Continuando ahí en Lucas 19 dice, llegaban ya cerca a la bajada del Monte de los Olivos, y toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Hermanos, eso fue un momento de inspiración divina. Eso fue un momento donde eran muchos que estaban ahí delante y detrás del Señor, alabándole y glorificando, diciendo, bendito el Rey que viene, en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto fue algo significativo también que ocurrió en ese momento. Y todo se daba, el Padre incluso aparejó las cosas para que llegara ese momento donde esa multitud viera, aunque muchos de esa multitud no creían, porque tenían una expectativa errónea del Señor Jesucristo cuando llegara a Jerusalén, sí ciertamente el Padre aparejó las cosas para que en ese momento esa multitud lo alabara a Él. Lo alabara y vieran, o al menos conocieran un poco de que era Él el Rey. Por eso ellos dicen, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Hay unos detalles adicionales que nos da Mateo capítulo 21 de esta entrada a Jerusalén. Dice la multitud que era muy numerosa, porque recordemos, hermanos, que estamos ahí 5 días antes de la Pascua. Entonces en esos días llegaba mucha gente de todas las tribus de Israel y se reunían allá en Jerusalén porque era para celebrar la fiesta de la Pascua, esa fiesta solemne en la que todos iban, porque incluso era el mandato que el Señor había establecido en el Antiguo Testamento. Y Jesús utilizó especialmente esos días para presentarse como ese rey. 5 días antes de la Pascua, y la multitud era muy numerosa. Ellos tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Iban delante y detrás de ellos aclamando y diciendo, Hosana el Hijo de David, Hosana en las alturas. Hosana, hermanos, es una palabra de origen hebreo que significa salve. O podríamos decir, es una súplica de salvación dirigida a Dios. Una expresión de aclamación y de admiración. Por ellos decían Hosana. Acostumbraban a decir Hosana cuando aclamaban a alguien. Y en este caso lo dijeron a favor del Señor Jesucristo. Daban alabanza a Dios a grandes voces. Y en ese momento, hermanos, pues no era de esperar menos que hubiera esas grandes voces que alababan al Señor, porque eran multitudes.
y muchos ya habían visto las señales que el Señor había hecho. Recordemos, hermanos, que antes de que el Señor llegara a Jerusalén, 6 días antes del sexto día, el Señor había resucitado a Lázaro. Y 6 días antes María ya lo había preparado, lo había ungido para su muerte. Entonces fueron cosas que ya todo el pueblo sabía y que se habían regado a través de estas regiones de lo que el Señor Jesús había hecho. Entonces todos estaban incluso conmovidos. Todos estaban diciendo, incluso muchos, ¿quién es este que venía? Pero incluso Mateo también nos agrega otros detalles que dice, este es el profeta que viene de Galilea, Jesús de Nazaret. Unos solo lo consideraban como profeta, otros lo consideraban solo como maestro. Y el Señor por eso no se fiaba de ellos. Pero ciertamente también el Señor sí permitió que lo alabaran a Él, hermanos. Cuando Él entró en ese pollino, Él permitió que tendieran sus mantos delante de Él, que tendieran el manto en el pollino para que Él se subiera, que tendieran las ramas, las palmas, para alabar su nombre, que dijeran Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Para ilustrar esto, hermanos, quisiera que por un momento pensáramos o viéramos esto del protocolo para recibir a la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra es una figura pública bien conocida a nivel mundial, ¿no? Y el que se quiera presentar delante de ella no se puede presentar de cualquier manera. En primer lugar, una de las normas básicas para el encuentro con la reina es que hay que recibirla siempre en pie, teniendo en cuenta que no hay que sentarse hasta que ella lo haga. Y por otro lado, los ciudadanos británicos deben esperar a que ella haya extendido la mano para hacer la pequeña reverencia. Y entre las recomendaciones se encuentra hacer una reverencia o inclinar la cabeza y referirse a la reina como su majestad. Como su majestad, hermanos. Ahora, si esta mujer, que le ha sido dado el reino desde lo alto, que le ha sido dado autoridad desde lo alto, como cuando Jesús le dijo a Poncio Pilato, no tendría esa autoridad si no te hubiera sido dada desde el cielo, igual que esta mujer. Ahora, ¿cuánto más con el Señor Jesús, hermanos? Nosotros deberíamos presentarnos ante Él con alabanza y adoración cada vez que Él nos convoca. Porque incluso la palabra nos está diciendo, tendían los mantos y las ramas. ¿Y esto qué significaba? Colocar los mantos y las ramas era un acto de homenaje a la realeza. Y un acto de homenaje que el mismo Padre movió a esta gente para que vieran que su Hijo era la realeza, era la majestad. Y aunque lamentablemente unos adoraban superficialmente porque tenían una expectativa diferente del Señor cuando entrara a Jerusalén, otros, sus discípulos, iban poco a poco entendiendo cuál era la hora que el Señor iba a hacer cuando entrara ya a Jerusalén. Esto tiene un significado, hermanos, y la palabra, cuando nos deja estos detalles, nos muestra por qué son estos detalles. No fue solo porque tendieran unos mantos o porque pusieran unas ramas de palmera, que incluso unos días después, cuando el Señor va al templo, también llegan personas con las ramas a adorar y a aclamar su nombre también, incluso días después de su entrada a Jerusalén. Un acto de homenaje a la realeza. Jesús estaba declarando abiertamente a la gente que Él era su rey y que Él era el Mesías que habían estado esperando. Y este es uno de los pocos lugares en los evangelios, hermanos, donde la gloria de Jesús es reconocida en la tierra. Si recordamos nosotros, a través de esos 3 años y medio que fue el ministerio del Señor Jesucristo, pocas veces, o prácticamente que ninguna, fue dada gloria a Jesús como en este momento. La mayoría de veces el Señor tenía oposición. Él estaba con sus discípulos, pero ellos eran muy pequeños aún espiritualmente. Los estaba enseñando, les estaba guiando, y muchas veces era la oposición contra Él. El Señor, hermanos, en todo momento de su ministerio, fue la única ocasión en que recibió esa gloria que se le reconoció en la tierra. Y era necesario, porque iba a suceder algo demasiado importante, ese acontecimiento de lo que iba a pasar en Jerusalén cuando el Señor entrara, pues no iba a ser cualquier cosa, hermanos, sino que el Señor iba ya a dar su vida por los suyos. Iba a dar su vida por nosotros. Entonces sigue Lucas 19 ahí diciendo, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran las piedras, clamarían. Y Mateo nos da otros detalles al respecto, dice que viendo los principales sacerdotes y escriban las maravillas que hacía Jesús y cómo los muchachos lo clamaban en el templo, se indignaron ellos y le dijeron,
¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. El Señor estaba incluso gozándose con esta multitud porque sabía que su Padre también era alabado en él, que el Padre era glorificado. Por eso decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David. Y al Hijo de David, que el Señor utiliza incluso más adelante para preguntarle a esos mismos fariseos y escribas, ¿por qué David decía, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra? Y nunca supieron responder por qué David decía eso, dijo el Señor a mi Señor. Porque al mismo David incluso le fue revelado que aparte del Padre estaba el Hijo, también que era digno de ser alabado y que también es Dios. Pero ellos no supieron responder porque no conocían quién era el Mesías. Si los hermanos recuerdan cuando estábamos estudiando la parte, cuando Jesús nació, que Herodes se puso como enloquecido para buscarlo y matar al rey, que los magos, cuando llegaron le dijeron a él, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. ¿Dónde está? Y en ese momento ocurre algo ahí, vamos a tocarlo ahorita para no adelantarme, pero ciertamente es la alabanza que el Señor siempre recibe, desde el principio y desde su nacimiento. Aún los magos, como recordábamos hermanos, que andaron kilómetros de distancia para poder llegar y ver al rey de los judíos que había nacido. Y en ese momento, hermanos, de Herodes, aun cuando él mismo preguntaba a los doctos de la ley, cuándo era el tiempo del Mesías, o cuándo era el momento en que iban a ser él, ellos lo leyeron en la Escritura, como que lo conocían porque estaba en la palabra, pero no lo entendieron porque a ninguno le importó buscar dónde estaba el Mesías que había nacido. Herodes tuvo que preguntarle a los magos, después de que ellos salieron a buscarlo. Herodes tuvo que decirle a ellos, cuando sepan, díganme dónde está. Supuestamente para ir a adorarle, pero querían matarlo. Pero el punto, mis hermanos, acá es que ni ellos, que eran las mismas personas, muchos de los que estaban acá, entendían quién era el Mesías prometido de la palabra. Con todas las profecías que estaban descritas en el Antiguo Testamento, ninguno de ellos entendía que el Mesías había llegado. Y por eso es que el Señor Jesús llora por Jerusalén. Entonces los fariseos pues no querían que su poder y autoridad fuera pisoteada. Temían que el ejército romano tomara represalias contra Jerusalén. Dos cosas que estaban fuera de contexto, porque el Señor, teniendo certeza de lo que iba a hacer a Jerusalén, sabía también que estos hombres, cuando le preguntaban, oye lo que dicen estos, y en otro evangelio dice, reprende Señor a tus discípulos por todo lo que decían. Pero el Señor dice, ¿nunca leíste de la boca de los niños y los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y incluso el evangelio dice ahí que el Señor salió y se fue y no les dijo nada más. Ellos siendo doctos de la ley, hermanos, y no entendían. Ahora nosotros, hermanos, tenemos al Mesías. Tenemos al Señor en donde estamos depositados en esa salvación gloriosa. Por eso hermanos, la profecía de Zacarías. Regocíjate, oh hija de Sión. Nos regocijamos en el Señor, hermanos. Y el regocijo no es de las reuniones, sino de todos los días, ¿no? De tiempo continuo saber que tenemos la alegría y la certeza, hermanos, de que hay un Salvador que no nos dio una salvación por unos cuantos años, por unos meses, sino por una eternidad completa. Que si hay algo, hermanos, que a nosotros nos consuele tremendamente, es que cuando estemos pasando por cosas difíciles, hermanos, por diferencias, por cualquier cosa, sabemos que ya somos del Señor. Y que Él incluso profetizó muchos años antes que vendría el Hijo de Dios manso y humilde, dotado de justicia, para bendecirnos con ese regalo eterno de la salvación. Y no solo a nosotros, sino ciertamente a su ciudad amada, ¿no? A Jerusalén y a Israel. Porque allá fue donde también el Señor prometió que iba a dar la simiente, que le prometió a Abraham que sería su generación, su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Sigue Lucas ahí, verso 41. Cuando llegó a la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te citarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán
a tierra. El llanto de Jesús, hermanos, era por esa ciudad amada. Lloraba de todo corazón porque después de tantas señales que él había hecho. Hermanos, recordamos la parte cuando estudiamos de los 4 testimonios que daban acerca de Jesús. Juan Bautista, las obras, el Padre que está en los cielos, cuando decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y las Escrituras, que el Señor decía, escudriñad las Escrituras, pues ustedes creen que en ellas está la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. Y con todo esto, hermanos, no creyeron. Y el Señor por eso soltó llanto antes de llegar a Jerusalén y cuando la vio allá, porque Él entendía que ellos no habían entendido lo que era para su paz, lo que era en ese momento de la visitación. Romanos 10:21, Pablo nos recuerda que Dios acerca de Israel decía, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El Señor había enviado a ellos profetas, había enviado a ellos servidores, ¿y qué hacían? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Quise juntarte como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste. Tú no quisiste. Y por eso es que el Señor, hermanos, profetiza ahí lo que iba a ser la destrucción de Jerusalén años después, el año 70 después de Cristo, cuando el imperio romano se volcó contra Jerusalén y contra Israel, y con este emperador Nerón, fue que el Señor también hizo juicio contra Jerusalén. El templo fue destruido, la ciudad fue sitiada, derribaron a tierra junto a los hijos de Jerusalén por causa de que ellos no habían conocido el día de la llegada de su Mesías, sino que al contrario, hermanos, lo crucificaron. Por eso el llanto del Señor, hermanos, y por eso también la necesidad de que el Señor cumpla sus profecías acerca de lo que Israel va a ver y va a entender cuando el Señor vuelva por segunda vez. Porque incluso la palabra dice, no me volveréis a ver hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso ellos lo dirán allá, hermanos, la nación de Israel, cuando Jesús vuelva por segunda vez. Y ellos entiendan y llorarán sobre el que traspasaron, porque entenderán ellos que realmente Jesús era el Mesías que decía la palabra, que decía las Escrituras. Y aunque ahorita niegan al Señor allá en Jerusalén, en Israel, los judíos, ciertamente el Señor, hermanos, no los ha sacado a ellos de la ecuación. Porque incluso la misma palabra dice, si nosotros que somos como olivos injertados en el olivo natural que es Israel, ¿cuánto más ellos que son el olivo natural? Que el Señor tiene misericordia y compasión de su pueblo porque Él hizo un pacto con Abraham, hermanos. Un pacto que el Señor nunca quebrantó ni va a quebrantar. Y ese pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, el Señor lo va a seguir cumpliendo hasta los últimos días del fin del mundo. Por eso el Señor, incluso, hermanos, en la palabra nos llama a orar por Israel, a orar por esa nación, a orar por las tribus, a orar por los que están allá, y para que incluso ellos puedan entender que Cristo vino y es el Mesías que los salvó. Entonces el Señor manda esa profecía, porque ciertamente tenía que haber un juicio contra este pecado tan grande que cometieron ellos de no recibir a su Mesías, a su ungido. El mismo Señor, incluso, hermanos, en varias partes de la palabra dice, es primero necesario darle a los hijos antes que a los extranjeros, como cuando la mujer sirofenicia que le pidió al Señor que salvara a su hija. Pero aún así, hermanos, el Señor siempre tiene presente a su pueblo y tiene presente primero a Israel también, con esa salvación para ellos. Dice Mateo 21 también, cuando Él entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? La gente decía, este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Hasta ahí muchos lo conocían como profeta, como maestro, como un gran hombre, pero no lo conocían más allá como realmente el Hijo de Dios, como Él se había mostrado. Y esa era la ira de los judíos, el enojo de ellos, que decían, es que tú te haces Dios. Pero es que Jesús era realmente Dios y ellos no lo querían aceptar porque no querían que Él sobrepasara su autoridad y su poder y no querían ser salvos. Ahora bien, mis hermanos, continuando ahí, Marcos 11 nos da unos detalles. En ese tercer día antes de la Pascua, leo acá Marcos desde acá,
que dice que entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, ese fue el quinto día, cuando entró a Jerusalén, la entrada triunfal. El Señor Jesús entró, miró todas las cosas, pero ya anochecía, entonces se fue a Betania con los 12. Betania era uno de los lugares de preferencia del Señor Jesús y quedaba geográficamente muy cerca de Jerusalén. Como veíamos ahorita en la palabra, cerca al Monte de los Olivos, Betania y Betfagé. Y al siguiente día, cuando salieron de Betania, estos detalles nos los da Marcos 11, Jesús tuvo hambre y viendo a lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino solo hojas. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y esto, hermanos, tiene un significado con relación a Israel. Porque el Señor camino a Jerusalén, sabía que ese pueblo a quien Dios le había encomendado la palabra, porque incluso en Romanos nos revela que la palabra fue dada a los israelitas, no a los gentiles, sino que la ley fue dada a ellos. Y se supone que ellos tenían que haber dado un fruto, tenían que haber dado una muestra de arrepentimiento, una muestra de que amaban al Señor, pero como leíamos ahorita, hermanos, que Pablo recordaba en Romanos, todo el tiempo extendí mis manos con este pueblo, un pueblo rebelde y contradictor. Ahora la higuera era el significado de que como era, aunque no era tiempo de higos, solo tenía hojas, era lo mismo que estaba pasando con Jerusalén. Solo religiosidad, solo hojas pero nada de frutos. Y entonces el Señor muestra con este ejemplo didáctico también a sus discípulos qué era lo que ocurría con Jerusalén. Y por eso ciertamente llegó después ese juicio contra la ciudad amada, que fue derribada y sitiada. Y Juan 12 también nos dice, al siguiente día, después de esto, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, oyeron que Jesús venía a Jerusalén. Ahí fue cuando tomaron ramas de palmera nuevamente y salieron a recibirle. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Como decíamos ahorita, hermanos, todas esas maravillas y especialmente esa, que fue la séptima señal que Juan muestra en su evangelio. ¿Recuerda que Juan tiene 7 señales? Ahí en los títulos de varias Biblias de la Reina Valera aparece. Primera señal, transformó el agua en vino. Eso ya lo hemos hablado alguna vez. La séptima señal, cuando resucita a Lázaro. Y pues como eso fue apenas como 2 días antes de que el Señor llegara ahí al templo de Jerusalén, todo el mundo estaba maravillado y conmovido por esto. Salió toda esa multitud a ver quién era ese que había resucitado a Lázaro. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos decían entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Sigue ahí verso 45 de Lucas 19. Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. ¿Qué sería esta palabra, no, hermanos? Marcos nos da otros detalles cuando dice que volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía el Señor que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Pero al llegar la noche Jesús salió y volvió a Betania. Hermano, Jesús limpió el templo. Juan en su capítulo 2 nos da también un poco más de luz acerca de lo que había en el corazón de Jesús en ese momento. Cuando nos está diciendo, el celo de tu casa me consume. El Señor estaba consumido por ese celo al ver que el templo que Dios había mandado a su pueblo a santificar y a cuidar lo estaban haciendo como cueva de ladrones. Había cambistas y había comercio en todo esto. Incluso eso era algo aprobado por las mismas autoridades de Jerusalén, que pensaban que eso era algo muy normal, que en el templo entonces hubieran todo este tipo de personas, de animales, de monedas, de cambio y de comercio. Y por eso el Señor Jesús es muy enfático en decir ahí, es que han convertido mi casa en cueva de ladrones. La palabra muestra en este contexto, hermanos,
cueva de ladrones es porque en Jerusalén en ese tiempo habían bastantes cuevas, donde los ladrones que querían huir de la justicia se metían en esas cuevas para no ser ajuiciados, no ser enjuiciados más bien. Y ese es el celo de la casa del Señor, hermanos. Los judíos le dijeron en ese momento ahí en Juan 2, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces esto. Jesús respondió, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos sin entender nada decían, este templo fue levantado en 46 años y tú lo vas a levantar en 3 días, mas él hablaba del cuerpo de él que era su templo. Hablaba del templo de su cuerpo, que iba a ser derribado y levantado en 3 días. Bien, hermano, la pregunta acá es, ¿será que a nosotros nos está consumiendo el celo del Señor? ¿Nos está consumiendo el celo por la casa del Señor y por guardar santidad en su casa? Y no solo santidad como en la iglesia, sino santidad también en nosotros que somos el templo de Dios. Hermanos, el Señor allá en Juan 2, aunque fue la primera vez que fue al templo para sacar a todas estas personas, en ese momento el Señor tomó un lazo para acechar a varios de los que estaban ahí. Una ira santa que el Señor tenía en ese momento, que fue la misma que mostró aquí cuando entró triunfalmente a Jerusalén. El celo de la casa del Señor lo estaba consumiendo. Jeremías 7:4 dice al respecto con esto, hermanos. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Sugel al respecto dice el siguiente comentario, hermanos. En el tiempo de Jeremías, muchos judíos pensaban erróneamente que eran inmunes al castigo de Dios porque contaban con la bendición de tener el templo en medio de ellos. El templo era para ellos una especie de talismán que los protegería de la invasión babilónica. Ese falso sentido de seguridad era un incentivo para continuar viviendo en pecado. ¿Por qué el Señor hacía esto? Él les estaba mostrando a todo este pueblo que pensaban que cuando se entraban al templo y oraban por sus pecados, ya podían salir nuevamente a vivir una vida común y corriente atestada de sus pecados y que no pasaba nada. Entonces por eso el Señor relaciona esto con la cueva de ladrones. Porque ciertamente era una cueva en donde iban estas personas, convertían el templo en cueva de ladrones para mostrar que ellos veían el templo como algo más santo que el mismo Señor que santificaba el templo. Esto, hermanos, también aplica hoy en día para nosotros la iglesia. En la iglesia el celo de la casa, hermanos, nos tiene que consumir todos los días. En la iglesia, hermanos, el celo de la palabra del Señor y de la casa de Dios nos tendría, hermanos, que consumir a diario para estar temerosos del pecado, de cualquier forma. Porque lo hemos dicho varias veces, hermanos. Gracias al Señor por las reuniones, pero también el Señor es el que nos está mirando cada día, hermanos, cómo estamos guardando este templo. Nosotros que somos el templo de Él. Lo estamos purificando, hermanos, confesando nuestros pecados, confesando nuestras culpas, o estamos viviendo de una manera irresponsable en nuestras vidas. Cuando creemos, hermanos, que nadie nos está viendo, allá en la calle, cuando estamos en la casa, si hay alguien que siempre nos está viendo, hermanos, que siempre nos está examinando. Y continúa Jeremías 7:10 al 11. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, ¿librados somos? Porque era lo que ellos decían. Entramos al templo y soy librado de todas mis culpas y mis pecados, y ya era suficiente para ellos. Pero sin tener una vida santificada, sin tener una vida limpia delante del Señor, sin tener un corazón contrito y humillado, que iba todos los días al Señor a buscar realmente la paz de Dios y ponerse a cuentas. Por eso Jeremías, por mandato del Señor, da esta palabra y esta profecía. ¿Diréis librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Qué palabra fuerte, hermanos. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Y aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Y aquí que el Señor ve esas cosas, hermanos. ¿Nosotros vamos a permitir, hermanos, que haya pecado en la iglesia? ¿O será que el Señor no nos va a consumir a nosotros también por no tratar el pecado en la iglesia? Aquí el Señor es muy claro, hermanos. Estaban haciendo abominaciones.
delante del Señor y pensaban que por ir al templo, por ir a una reunión, por venir a la iglesia ya estaban siendo santificados, que ya con eso era suficiente, pero seguían en sus mismas abominaciones, seguían en sus mismas culpas, en sus mismas prácticas aborrecibles delante del Señor, hermanos. Examínese, hermano, porque esto, hermanos, es palabra seria cuando se habla de la casa del Señor. El Señor en su casa, hermanos, quiere gente santificada. Quiere gente, hermanos, que realmente esté dispuesta a arrepentirse de sus pecados. Quiere gente dispuesta realmente a adorar al Señor con un corazón limpio, no con un corazón aborrecible lleno de abominaciones. Porque a veces insistimos tanto, hermanos, con el tema de la cena, como los hermanos ahorita hablaban. Porque este es un tema serio, hermanos. Y no solo para la localidad, sino para cada uno de nosotros, que estamos llamados a que el Señor nos examine y ver delante de Él cómo están nuestros caminos en su casa. Cómo nos estamos conduciendo, no solo como iglesia, no solo como miembros del cuerpo, hermanos, sino también cada uno en nuestras vidas a diario. Poca cosa parece, hermanos, pero el Señor dice, aquí yo también lo veo, dice Jehová. ¿Saldremos librados, hermanos, si queremos ocultar algún pecado delante del Señor, delante de la iglesia? ¿Será que al Señor no les manifiesto todas las cosas? ¿O será que delante de Él no están abiertas y desnudas todas las cosas y nuestro corazón? La casa del Señor, hermanos, es una casa santa. Amén. Somos templo del Señor y como templo, hermanos, estamos necesitados de todos los días. Amén. Pedir al Señor que por su sangre que sigue vigente, sean perdonadas nuestras culpas, hermanos. Pero además de esto, esa gran salvación que nos dio el Señor cuando entró allá, esos 5 días antes de la Pascua a Jerusalén, hermanos, es que el Señor murió, hermanos. El Señor murió por nosotros. Hermano, el Señor murió por usted, por mí. El precio que el Señor pagó por cada uno de ustedes y por mí, hermanos, fue altísimo. Y recuerdan, hermano, lo que dice en Hebreos la palabra, cuando dice, si alguien tuviere por inmunda la sangre de Cristo, ¿qué le va a traer? Horrenda cosa es caer en manos del Dios Altísimo. Porque si pecaremos voluntariamente ya no queda más expectativa. Ya no queda más arrepentimiento, sino solo una horrenda expectación de juicio. Porque el Señor era tan enfático, hermanos, cuando le dio esta palabra a Jeremías. Es que este pueblo rebelde y contradictor estaba caminando delante del Señor como un pueblo aparentemente santo, pero eran solo santurrones. Superficialmente, hermanos, la entrada a Jerusalén cuando el pueblo estaba clamando a Dios es una escena llena de contrastes. Porque aunque toda la multitud estaba alabando al Señor, muchos de esos lo alababan superficialmente. Muchos tenían esa falsa expectativa de que iban a tener a un Jesucristo que llegaría ya a tomar el reinado de una vez, a impactar a los romanos. Ellos querían eso, pero no les importaba en ningún momento cómo estaba su corazón delante de ese Mesías que iba ahí, sentado en ese pollino, andando, manso y humilde. A la mayoría de esa multitud, hermanos, no les importaba. Ellos lo único que querían es lo que hoy normalmente uno ve en las calles, y a veces incluso hasta entre el mismo pueblo cristiano. Necesitamos un presidente como este, un izquierdista, un derechista. Necesitamos este que nos resuelva nuestras vidas. Y eso era lo que tenían en el pensamiento esas personas cuando entraron allá a Jerusalén. Como un presidente que los iba a librar de las manos de los romanos, pero sin que a ellos les tocara su corazón. Solo las cosas de afuera, economía, trabajo, bienestar, justicia social, todo lo que le gusta a la sociedad hoy en día. Pero al momento de que fueran a tocar el corazón de ellos para ser quebrantados, eso sí no les importaba a ellos, hermanos. Y eso fue lo que pasó en ese momento. Por eso el Señor es tan enfático con eso, hermanos. Ese pueblo rebelde y contradictor fue de todo el tiempo antes de que el Mesías viniera. Los 400 años de silencio antes. ¿Cuántos profetas mandaron? Hermanos, hay seguido en Mateo 23 el Señor, creo que en Mateo 23 les da una parábola también a los fariseos respecto a que dice, el hombre noble o el rey había enviado a su siervo para pedir cuentas a los labradores, a quienes les había entregado esa tierra.
Pero ellos, ¿qué hicieron? Lo golpearon y lo devolvieron. Volvió a mandar a otro siervo. ¿Qué hicieron con él? Lo mismo, lo golpearon y lo volvieron golpeado. Mandó a un tercero también y dijo el hombre que representa al Padre Celestial, ¿qué haré entonces? Ya se enviaré a mi hijo. Tal vez a él sí lo respeten. Cuando llegó dijeron ellos, este es el heredero, matémosle. Y fue lo que hicieron, hermanos. Y los fariseos ahí, muy enojados, llenos de ira, sabían que esa parábola era contra ellos. Porque fue lo que hicieron. Pero ahora bien, hermanos, nosotros en nuestro corazón, ¿cómo estamos teniendo a ese rey que entró manso y humilde? ¿Cómo estamos llevando esa salvación, hermanos? Como hablamos hace 8 días. ¿Qué frutos estamos dando de esa salvación también en nuestro diario caminar? ¿Y cómo estamos temiendo delante del Señor para andar una vida santificada, hermanos? Porque cuando usted piensa, hermano, que nadie lo ve, lo que está haciendo, pues están todos los ojos puestos en usted. Desde los cielos. ¿No teme a eso, hermano? Ojalá debería temer. Debería temer, hermano, porque palabra seria es la del Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Señor. Por eso, hermanos, es que el Señor nos llama a nosotros como iglesia a no tolerar el pecado, hermanos. El Señor nos llama a nosotros a tratar el pecado. El Señor nos llama a nosotros a vivir realmente en un testimonio que le dé gloria a Él, hermanos. Porque está en juego su palabra, está en juego su nombre, está en juego el testimonio, hermanos, que por tantos años ha sido tan caído por causa que lamentablemente muchos cristianos, incluso a veces nosotros, no hemos dado buen testimonio, hermanos. Y si queremos evangelizar, si queremos que los de afuera se arrepientan, nos enojamos muchas veces porque los de afuera, cuando les hablamos y les predicamos aún a nuestros hijos, que no se arrepienten, ¿qué es lo que pasa, Señor? Pero no nos vemos en nosotros que todavía el Señor no está reinando completamente. Que todavía ese rey manso y humilde no está gobernando toda nuestra vida completamente. Y así, hermanos, tenemos a veces el cinismo de salir a evangelizar. Cuando nosotros somos los primeros, hermanos, que necesitamos del Evangelio de Dios. Así es. Nosotros, hermanos, somos los primeros que necesitamos conocer más del Evangelio de Dios. ¿Sabe qué decían por Paul Washer, hermanos? Un hombre, el hermano que es misionero y dedicado completamente al estudio de los evangelios. Y él dice, llevo 30 años estudiando solo el evangelio. A él incluso le habían dicho qué posgrado quería hacer después de que ya salió de estudiar su teología. Y él dice, yo quiero hacer del evangelio. Y le dijeron, pero es que ya estudiaste el evangelio, tienes que profundizar en algo. Escatología, eclesiología, yo qué sé, cualquier otra cosa de la teología sistemática. Pero Paul decía, yo no conozco nada del evangelio. No conozco nada y yo quiero profundizar en el evangelio. Paul dice, llevo 30 años en el evangelio estudiándolo y apenas conozco una gota de lo que es ese evangelio. Que para muchos de nosotros a veces es tan normal, tan obvio. Pero cuando lo vamos a leer y a estudiar, hermano, no nos parece tan obvio. Nosotros somos los primeros hermanos que necesitamos de ese evangelio del Señor, porque ahí están las buenas nuevas. Y es lo que hemos venido también tratando en esta serie. Hermanos, que tengamos temor del Señor, porque está en la casa de Dios. Amén. Que tengamos temor, hermanos, para que esos pecados o abominaciones, si las hay, vayan a la cruz. Porque el Señor nos está viendo. Y al respecto, hermanos, con esta misma parte de nuestro cuerpo que también es templo de Dios, ¿no? Porque el Señor también muestra que Él siendo templo, el templo santo del Señor, de Dios, nosotros también, Pablo nos muestra en 1 Corintios 6 que somos templo de Él, ¿no? Pablo está diciendo, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Y dice Pablo más adelante, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Esta carne y este cuerpo, hermanos,
ya no es de nosotros, es del Señor, porque fuimos comprados a precio de sangre. Este cuerpo es templo de Dios, hermanos. ¿Cómo lo estamos santificando? ¿Cómo estamos santificando este cuerpo junto con nuestra alma? Del cuerpo el Señor también nos va a pedir cuentas, hermanos. Porque ese es el cuerpo, la parte operativa. Si los hermanos recuerdan, los que estamos leyendo el libro del hombre espiritual, que el hermano decía algo como que tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Lo dice la palabra. El espíritu es como el amo, el alma es el mayordomo y el cuerpo es el criado. O sea, el cuerpo es el que hace ya toda la obra, opera. Pero miren ese proceso de santificación que estamos aprendiendo por el libro del hermano. Espíritu, alma y cuerpo, hermanos. Todo es importante para el Señor. Acá Pablo está enfatizando que somos templo de Dios, del Espíritu Santo. Y al respecto de lo que Jesús hizo en el templo, Hernández Díaz López dice este comentario acerca de Pablo, pero lo vamos a aplicar con Jesús. Jesús no predicaba para alcanzar gloria y prestigio humano. No andaba detrás de lisonjas humanas. No buscaba prestigio personal ni gloria de hombres. No dependía de ese reprobable expediente. Él sabía quién era y lo que debía hacer. No necesitaba adular ni recibir adulación. Su realización personal no procedía de la opinión de las personas, sino de la aprobación de Dios. Hermano, Jesús no llegó al templo pensando, ¿qué irán a decir de mí esos fariseos? O los doctores de la ley, ¿qué irán a decir de mí esa multitud? Es que él tenía muy claro cuál era su propósito al llegar allá, volcar las mesas, llamarles, decirles a ellos que estaban haciendo su casa cueva de ladrones. Y la casa era casa de oración y la casa del Señor se respeta. El Señor nunca pensó en adulaciones, en lisonjas, o en que incluso los fariseos lo fueran a matar porque él conocía perfectamente que ahí todavía no había llegado su hora. Le faltaban 5 días para que llegara la hora. No dependía de ese reprobable expediente del que muchas veces nosotros dependemos, hermanos. De buscar la manera de cómo ser aprobados por los demás para tener una felicidad, hermanos, que finalmente es superficial. Hermanos, aún en el mismo relacionamiento nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé santificación. Estos días escuchamos un poco del libro de Pastoreando el Corazón del Niño. Un ejemplo, hermanos, que nos puede aplicar acá con esto. Un niño que dice el hermano conocía al niño y veía que él tenía puras relaciones chatarra. Porque el niño lo que únicamente buscaba era poderse relacionar con todos y poder recibir de todos una aprobación. Pero era puras relaciones chatarra. Porque incluso hasta dice que él cuando hacía fila en el recreo en la cooperativa, buscaba la manera de bromear y todo para ser aprobado por los demás. Pero esto no es lo que el Señor buscaba ya en el templo, hermanos. Ni siquiera de sus mismos discípulos. Y el Señor hizo esto solo, de coger y volcar las mesas. Él no le dijo ni siquiera a sus discípulos que le ayudaran. Seguramente ellos también estaban escandalizados. Los fariseos pues ni se diga, porque le preguntaron con qué autoridad tú haces esto. Pero Jesús, hermanos, no fue reprobado. El Señor dice en su palabra, ¿no? Yo hago la voluntad de mi Padre. No puedo hacer nada por mí mismo, sino todo lo que mi Padre me dice, eso hago. Y eso fue lo que hizo el Señor allá. Volcando, hermanos. ¿Cuántas cosas, hermanos, usted necesita dejar que el Señor vuelque en su corazón? ¿Cuántas mesas? ¿Cuántas falsas ganancias? ¿Cuántas idolatrías? ¿Cuántas aprobaciones o cuántas relaciones chatarra necesita usted, hermano, que el Señor le derrumbe en su corazón? Bien, para seguir ahí, Marcos 11 nos da unos detalles de lo que sucedió con la higuera. Pasando por la mañana, porque el Señor iba a Jerusalén, al templo, volvía a Betania y volvía a ir. Y más o menos así se la pasó en ese itinerario esos días, desde que entró allá a Jerusalén. Pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Volviendo entonces a Jerusalén, y andaba él por el templo. Ya vimos lo que representa la higuera, ¿no? Y una parábola, hermanos, que recuerdo en este momento es cuando el Señor, el Hijo, le pide al Padre, intercede por ese siervo que lleva años y años sin producir buenos frutos, incluso recordando un poco lo que vimos de las minas hace 8 días, y el Hijo intercede al Padre, déjame, creo que es el Hijo intercediendo al Padre, si no estoy mal, déjame, yo lo podo,
yo lo abono, déjame a ver si él crece. Y él así ya puede avanzar, ¿no? Puede crecer espiritualmente. Y si ya no pasa nada, y sí, córtalo. Con Jerusalén, pues fue algo así, hermano, ¿no? ¿Cuánto tiempo el Señor? ¿Cuántos siglos, no? Desde que incluso Dios sacó con mano fuerte a Israel de Egipto. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Cuántos jueces el Señor dio? Jueces termina diciendo cada uno hacía lo que quería. Qué lamentable y triste es ver eso, ¿no, hermanos? En Jueces el último verso de todo el libro. Cada quien hacía lo que quería. Siendo el pueblo de Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Apedreas a los que te envió para que te sirvan. Pues así con Israel ya fue. Esa higuera no dio fruto, el Señor ahí la cortó. Y claro, no la cortó para siempre, sino que tuvo que mandar juicio. Y el mismo Señor dice, te celaré con un pueblo que no es pueblo. Te celaré con alguien que no me ha llamado ni no ha invocado mi nombre. Entonces dice ahí ya, para ir terminando, mis hermanos, el cumplimiento también de la profecía de Isaías 53 en Juan 12. Estoy tomando, hermanos, fusionando los evangelios, pero el de base es Lucas. Juan 12 dice, estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Como la canción de nuestro hermano que dice, ¿cuál renuevo subirá delante de Yahvé? Raíz de tierra seca en su bondad perfecta. No hay parecer en él en el cual engañar ni atractivo ni hermosura. Y él llevó todos nuestros dolores y enfermedades. Hermanos, ¿cómo nosotros le estamos correspondiendo al Señor, hermanos? En serio, hermano, examínese. ¿Usted cómo le está correspondiendo al Señor cuando es el siervo sufriente que fue a morir a la cruz por usted? ¿Cómo le está correspondiendo cada día, hermano? ¿Está temiendo el pecado? ¿O está creyendo, como decía Jeremías a estos hombres? Solo estar en las reuniones y ya el resto de mi vida la condujo como el que peca y reza en pata. No, hermanos, con el Señor así no es. Dejo este comentario bíblico ya para concluir. La historia de la entrada triunfal es la historia del rey que vino, como un siervo humilde en un asno, con la ropa de los pobres y los humildes. Jesucristo no viene a conquistar a la fuerza, como los reyes de la tierra, sino a conquistar con amor, gracia y misericordia, y su propio sacrificio en favor de su pueblo. Su reino no es de ejércitos y de esplendor, sino de humildad y servicio. Él no conquista las naciones, sino los corazones y las mentes. Si Jesús ha hecho una entrada triunfal en nuestros corazones, Él reina ahí en paz y amor. Que hoy, hermano, estemos dejando entrar al Señor de manera triunfal en nuestro corazón para que nos santifique. Porque antes de un reino milenial, hermanos, el Señor quiere es que nosotros nos dejemos gobernar internamente por Él y para su gloria. Amén.